Hacer unos ejercicios y luego nos vamos directamente al taller de herencia y polimorfismo, ¿no? Bien, entonces vamos a recordar lo que vimos en la última clase. Vimos cómo hacer herencia con el Keyword Extends. También, bueno, antes de empezar la clase, por favor lean lo que les he puesto aquí en el post del canal general del Teams. Les he puesto la solución del deber, ya que la gran mayoría se han equivocado en hacer los diagramas. Y les he puesto algunos comentarios que he visto que la mayoría ha cometido esos errores. Entonces, por favor, leerlos para que esa retroalimentación, ¿verdad?, la puedan adoptar. Y creo que la mayor parte, el tema del GPS, ¿verdad?, decía que un vehículo tiene un GPS, ¿no? Pero ustedes en el GPS también ponían la latitud y la longitud. Y la relación la ponían de 1 a 1. Entonces eso decía que el vehículo solo iba a almacenar una ubicación. Y la idea de un rastreo satelital es que vaya almacenando todas las ubicaciones por donde va transitando el vehículo. Entonces de ley que iban a haber varias ubicaciones. El problema no siempre te va a decir así detalladito, como mascadito, para que tú las relaciones las pongas. También tienes que apelar al criterio. Muy importante el criterio. Entonces tú piensas, si un vehículo lo relacionas con 1 a 1, que es la ubicación, estás diciendo que el vehículo solo va a tener una ubicación, que vas a registrar en el sistema nada más que una ubicación del vehículo. Y eso no es correcto, vas a registrar varias ubicaciones. Entonces, la propuesta que yo les puse es que registremos la información del GPS como aparato, como dispositivo. Porque al final, las empresas de rastreo satelitales tienen el vehículo y ellos lo que hacen es incorporarte ahí el dispositivo GPS que empieza a reportar la información de la ubicación. Entonces el dispositivo GPS como tal pues tiene una marca y un modelo. Hay varias marcas y modelos de dispositivo, entonces eso le agregué como atributos aquí. A pesar que el problema no lo decía, pero lo he puesto. Marca modelo, porque no solo quería quedarme con el identificador, ¿no? Entonces este dispositivo como aparato se relaciona con un vehículo. Y aquí viene otra parte. Muchos también utilizaban todo composición. Recuerden que la composición significa parte de, ¿ya? Entonces, el vehículo no viene con el GPS, sino que tú vas a las empresas de rastreo y ahí te lo instalan. Entonces, recién ahí lo asocian. Las relaciones correctas aquí eran asociaciones. La composición solo usarla cuando sean, en este caso, relaciones parte de. Parte de, como les puse ahí en el ejemplo, algunos habían modelado que el cliente era parte del vehículo o viceversa, el vehículo era parte del cliente. Aquí hay que, chicos, en los diagramas UML hay que respetar la sintaxis, el lenguaje. No es poner por poner las flechas representan algo en el diseño. Entonces deben utilizar las correctas. De igual manera los sensores, cuando tú vas y tú llevas tu vehículo a una empresa de rastreo, lo que ellos hacen es instalarte los sensores de una determinada marca y de un determinado modelo. Y esos sensores, cada uno de los sensores registra varios valores de temperatura en una fecha determinada. O sea, en una fecha te dice a las 2 de la tarde la temperatura del motor es tantos grados, a las 3 de la tarde la temperatura del motor es tantos grados. Entonces cada sensor va haciendo un reporte de temperatura. Si ustedes no diagramaban el dispositivo y no diagramaban el sensor, entonces la relación del vehículo con las ubicaciones era muchos y la relación del vehículo con los reportes de temperatura era muchos, si es que no querían diagramar el sensor y el GPS. Si no lo diagramaban a esta clase GPS y sensor, lo que ustedes estaban diciendo es nada más que registraban las ubicaciones y aquí en las ubicaciones siempre venía el ID del dispositivo y acá en los reportes de temperatura siempre venía el ID del sensor. Podría ser una posibilidad. El problema es si nos dejaba abierto eso. Pero lo que no es era relacionar el vehículo con el GPS 1 a 1 y que el GPS tenga la latitud y longitud. Eso no era correcto. ¿Sí? Pregunta, señor de Castro, tenía una observación. No, iba a decir claro, porque sí podías, o sea, podías poner todo el dispositivo dentro de ubicación. Es que sí pensé en hacerlo una sola clase, pero después tenía problemas porque, como, o sea, es al revés, pero me salía que el GPS estaba quieto y tenías un latitud y una longitud. Así No es. registro.
Así es. Ustedes piensan, Profesor, y en registran. el dado caso de los clientes, porque, o sea, en una se hizo que era como que una clase y sus clases eran particular y corporativo. No se puede aplicar de esa manera. Yo Eso es pensé muy eso mismo. interesante. A ver, todos pensaron en que era una herencia, la gran mayoría. Ponían una herencia. Recuerden que la herencia representa una generalización. Tú vas a rehusar atributos, ¿verdad? De esa clase para no volverlos a escribir. Aquí en este caso el único atributo que comparten del problema, el cliente corporativo, el cliente particular, es solo la dirección. Solo la dirección. Entonces voy a hacer una superclase que solo tiene la dirección. No amerita herencia, chicos. Profe. No amerita herencia. Por un atributo, no amerita crear una clase. Y tras Profe, eso tengo... que sea una clase general, porque la idea de la herencia es generalizar, por eso la relación se llama generalizar, porque quiere decir que alguien más va a heredar esa clase. Entonces, ahorita es el cliente particular y corporativo, y es decir que si yo creaba ahora un cliente VIP, un cliente VIP, lo único que podía hacer es heredar la dirección. O sea, solo por un atributo no vale la pena generalizar. Profe. Por un atributo, generalizar un atributo no aplica la herencia. Ya, profe. Ay, le iba a decir algo, pero se me olvidó. Qué carajo, ya, perdón, profe. Siga, siga. O sea, es que no, le iba a decir que yo había pensado en eso de la herencia, pero no estaba muy seguro. O sea, igualmente si lo hacía herencia, me iba a tocar conectar el cliente particular tanto con el cliente corporativo con vehículo, ¿verdad? Ah, no, ya me acordé de la pregunta. Eso no era. Pero sí, eso es verdad, ¿verdad? Si fuese herencia, se conectan Si con el fuese, cliente y después si el fuese cliente se conecta con herencia, vehículo. si fuese herencia, se conectaría si ambos registran, se conectaría con el cliente. Si ambos registran un vehículo con el cliente, porque si lo hacemos en la herencia, en la generalización, estamos diciendo que cualquiera de los dos lo podría hacer. Claro, Entonces, entonces no sería nada más que cliente, tanto cliente particular como cliente corporativo tienen líneas hacia vehículos, sino que solamente cliente como clase padre tiene línea contra vehículos. vehículo, claro. O sea, las dos cosas que tienen en común la clase, o sea, si hubiera una clase cliente que fuera heredador, ya sería Subclases, registrar, subclases, subclases. Las la que heredan son superclase. subclases. Claro, no, pero sería si hubiera una superclase, la superclase tuviera solamente la dirección y el comportamiento a registrar. El comportamiento registral, correcto. Ahora, lo que le quería preguntar era, en la parte del ID único, ¿la cédula puede contar como ID o aparte de la cédula se guarda como dato y se pone además de eso un ID específico para la clase? Es mejor tener un ID específico para la clase porque cuando trabajes con bases de datos se utiliza un ID así específico para cada tabla. Ok, o sea, Entonces, como que... así tengas tú la cédula. La Ujú, cédula se convierte en un dato descriptivo realmente y se trabaja más bien con un ID generado, claro, para que que es un puedas tú tipo generarlo. especial. Así es. Claro, tiene sentido. A ver, entonces el ID aquí. Ya es que también vi lo Profe, mismo, porque la placa también entonces, era único. las Sí, herencias las comenzamos a crear a partir de dos o más características que compartan. claro, así es. Piensen en que la herencia es una generalización, es una relación de generalización. Entonces, la idea es rehusar la mayor de atributos posibles, porque esa es la herencia. La herencia es para rehusar atributos y comportamientos. Pero si esa clase que vas a crear solo tiene un atributo propio del problema, que es la dirección, no tiene mucho sentido hacer una herencia por un atributo. Ya, pero es que si lo ideábamos como que fuese la superclase cliente, podría tener la ID, la dirección y el array list de vehículos, que Pero serían el tres. array list de vehículos, a ver, el array list de vehículos es un atributo que surge de la cardinalidad de la relación, más no un atributo propio del problema. Y recuerda que si viste el vídeo que yo ya les puse de cómo llenar la información, la lista ni siquiera la enviamos en el constructor, solo enviamos los datos que vamos a tener en el archivo. Entonces supongamos que tenemos el archivo cliente solo va a tener la dirección, nada más, porque la lista recién la vamos a llenar en el programa. Ah, ok. Entonces, por un atributo propio del problema, no amerita la herencia. La idea es que la herencia generalice varios atributos y que puedan ser reusados por subclases.
Es muy distinto al problema que hicimos en clase. Recuerden que el problema en clase teníamos al dueño y teníamos al propietario. Y ellos sí compartían varios atributos en común. Tenían el nombre, los apellidos, tenían creo que la dirección. Habían más de dos. Entonces ahí se ameritaba una generalización. Habían varios atributos, varios que compartían. Entonces la herencia por uno solo, no. Recuerden que la herencia lo que busca es generalizar, que eso pueda ser reusado por varias clases. Entonces, si solo vas a generalizar un atributo, no estás generalizando nada, prácticamente. Lo mismo también les puse ahí en los comentarios. Crear una clase que solo tiene un atributo no tiene sentido. Por ejemplo, me habían creado una clase de descuento. ¿Cuál es el atributo del descuento? El descuento. No tiene sentido una clase que solo tiene un atributo. Y además el descuento no es una entidad como tal del problema. El descuento es un atributo de los clientes corporativos. También noté en los deberes que como el problema les dice, el cliente registra una alarma para su vehículo. Y entonces ustedes, como leen la redacción, dice, el cliente registra una alarma. Ah, entonces el cliente se relaciona con la alarma. Muchos relacionaron al cliente con la alarma. ¿Por qué? Porque el problema les dice que el cliente registra una alarma, pero la alarma es del vehículo. Con quien se relaciona esa información, con quien se relaciona esa clase, es con el vehículo. Si bien es cierto, el problema te dice que el cliente es el que ejecuta esa acción el cliente la va a ejecutar en el sistema. Y tú aquí lo que estás modelando es la relación entre las entidades. Entonces, por ejemplo, este cliente particular lo va a registrar un administrador del sistema. Este cliente corporativo lo va a registrar un administrador del sistema. Este vehículo probablemente ya lo registre el usuario. Y mira que yo aquí no estoy creando una clase usuario ni nada de eso. Porque no me dice aquí que debo manejar roles, usuarios. Si me dijera el problema, entonces ahí sí tendría que crear que el usuario registra vehículos, ¿no? Pero aquí tengo que modelar es las relaciones de las clases que me está dando el problema. Y es más, como dice, por ahí también decía el problema, el sistema dispara una alerta con un mensaje. Si es que hubo o no hubo una alarma. Ah, entonces como el problema dice aquí el sistema, voy a crear la clase sistema. No, chicos, ustedes están modelando estas clases para el sistema. El sistema no existe como clase. Entonces ustedes están llevando todo lo que dice el problema tácitamente y no están pensando realmente en cómo se relaciona esa información. Profesor, disculpe, una pregunta. La alerta decía que se activaba en cuanto existía un movimiento, Ujú. pero no podía saber si existía movimiento si no tenía o sea, la ubicación. Yo iba a decir que no tiene el vehículo. Entonces, La alarma no tiene el vehículo. Ya. pero es que necesito Si, saber si se está si la moviendo o no. alerta, si la alerta va a reportar la ubicación, entonces la alerta se tiene que relacionar con esta clase de ubicación. La alerta, no la alarma. Porque la alarma, véanlo así a la alarma es como yo digo, esta alarma va a estar activada de lunes a viernes, no, era un solo día nada más, ya. Entonces va a activar el lunes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Esa es la alarma para este vehículo. Y ya la alerta es si efectivamente el carro generó o no generó esa alerta, es decir, si en este caso hubo o no hubo movimiento. Y si hay que registrar la ubicación, entonces la relación sería entre la ubicación y la alerta. Y la alerta. Y sí es verdad, los GPS manejan eso, manejan que cuando hay eventos, por ejemplo, cuando el carro se mueve, cuando se mueve el switch, cuando se apaga el switch, todos esos son eventos si vienen con la ubicación. Si es así, si lo quieren modelar, sería la ubicación con la alerta, relación 1 a 1. No sería con el GPS. No sería de mucho No, 1 el porque no sabría si GPS, se movió. no. La alerta o el evento como tal te dice dónde ocurre el evento. Y es Vale. una ubicación. Te dice, por ejemplo, en esta latitud y longitud, el carro se movió. Claro, pero Y igualmente. si el carro se vuelve a mover, te va a generar otra alerta y te Ujú. va a decir la latitud y la longitud donde está. Claro, yo decía que como se estaba pensando que el GPS ya tenía una lista de como que todas las ubicaciones, entonces podía ir
O sea, ya sí, pero no, en verdad sí es con la ubicación, es donde estaba tratando de ver con el intermedio. Es Y con la otra cosa, ubicación. ¿por qué La la aler- alarma? sí. ¿Por qué La la alarma, alarma? la alarma debería tener el ID del carro y el vehículo, ¿o no? La alarma debería tener el ID del carro y del vehículo. Sí, correcto. Aquí no lo he puesto. Ya sí, Es pero sí correcto. va. Aquí va, claro. Sí, sí. Ya. Y me olvidaba de ponerlo yo. Gracias por la observación. Sí, en efecto. Porque aquí falta el A1. La alarma, falta aquí el ID del vehículo y el objeto vehículo. Ajá. Ahora te pregunto por qué un carro puede tener varias alarmas. La alarma no es el dispositivo. Ah, No. no, la alarma es No. como que el horario, la hora, el tiempo, es el tiempo, es el tiempo. Ya. Sí, la alarma es como que tú pones el lunes de 8 de la mañana a 10 de la noche, va a estar activada esta alarma, o puedo ponerla otra, decir el miércoles de 10 de la mañana a 6 de la tarde va a estar activada esta alarma. Claro, Entonces sí, yo es que puedo poner varios para el vehículo. como el otro lado pusimos el dispositivo GPS, que básicamente es solamente el dispositivo GPS, porque lo único que hace es como que tener la marca, el modelo y una lista de ubicaciones. Ujú. Entonces, estaba haciendo un paralelismo con eso, pero no. La alarma es un horario. La alarma no es un tangible como tal, ¿no? O sea, no es la alarma que suena wiu, wiu, wiu. No, la alarma en el problema se refiere a poner como una activación de una notificación de cuándo va a haber alertas. Más o menos, veámoslo así. Es como una planificación que yo voy a decir, a ver, de esta hora a esta hora, el vehículo no se debe mover, por ejemplo. Y si se mueve, me envía una alerta. Pero es lógicamente nada más. No es físicamente la alarma del vehículo que suena. Sí, profe. Bueno, entonces revisar, por favor, porque muchos diagramas los he visto que lo hacen con posición. Muchos diagramas se olvidan que los atributos son privados, los ponen como públicos. Muchos diagramas se están olvidando las cardinalidades. Entonces son diagramas incompletos, así que mucho ojo con eso. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Yo le había puesto aquí algunos comentarios antes que me olvide. Por favor, leerlos. Aquí está lo que les decía, una clase de descuento. Por solo tener el valor de descuento no amerita, el descuento es un atributo. Y los que son acciones, recuerden que los que son acciones no son clases. No son clases. Porque el problema decía, se puede consultar las ubicaciones del carro desde una hora inicio a una hora final. Ah, entonces crea una clase consultar. No, estimados estudiantes. El diagrama de clases no diagrama o no representa acciones. El diagrama de clases representa datos y cómo esos datos están relacionados. Consultar GPS podría ser un comportamiento de la clase vehículo, que yo consulte las ubicaciones de ese vehículo. Un comportamiento de la clase vehículo, por ejemplo. Quiero consultar las ubicaciones de ese vehículo. Esto sería un comportamiento de la clase GPS. Están llevando el problema tácitamente, lo que les dice, a todo llevarlo a clases. Están cometiendo ese error. Van a estar haciendo malos diagramas, malos diseños. Recuerden que esto vale el 20% de su examen. Así que por favor, tomen en cuenta toda la retroalimentación que les he dado. Y cuestionen, parece que no hacen con los archivos, ¿no? Ustedes dicen, el vehículo con el GPS 1 a 1, y resulta que el GPS tenía latitud y longitud. Quiere decir que solo un vehículo va a tener una latitud y una longitud y se acabó. Eso es lo único que se registra. Lo que pasa es que están el problema tácitamente llevándolo, pero no están pensando cómo realmente están guardando esa información. Si ustedes pensaran cómo están guardando la información, van a ir detectando claramente que van a necesitar estas relaciones y estas cardinalidades. Así que mucha atención con eso. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la clase. Lo último que estábamos viendo era el tema de herencia, ¿sí? Así que vamos a recapitular, quedémonos primero con un par de prácticas aquí.
Entonces recuerde que lo último que vimos es que podríamos hacer una clase abstracta, pero ¿cuándo amerita hacer una clase abstracta? Cuando tenemos definido un comportamiento abstracto. Al menos uno. Puedo tener varios. Si yo tengo un comportamiento abstracto, mi clase inmediatamente tengo que definirla como abstracta, obligatoriamente. No es posible tener comportamientos abstractos y que la clase no sea abstracta. No es posible eso. Y recuerden que en un comportamiento abstracto solo dejo definida la firma de la función, punto y coma, y no tiene implementación. Esto de tener un comportamiento abstracto lo que hace es obligar a las subclases que hereden de esta clase a que, en este caso, tengan que sobreescribir obligatoriamente ese comportamiento, tengan que darle implementación a ese comportamiento. También vimos el tema de el keyword final aplicado a los comportamientos. Lo que hace el keyword final aplicado a los comportamientos es que no se pueda sobreescribir este comportamiento, ¿verdad? Y si lo aplicamos a la clase, lo que decimos es que no se pueda heredar de nuestra clase. Eso es lo que hace el keyword final. Bien, lo voy a quitar un ratito con la instancia, el keyword final, esto fue lo último que vimos. Porque ahora voy aquí, recuerden que teníamos la clase figura y teníamos como superclase y teníamos como subclases a círculo y a cuadrado, ¿verdad? Entonces en círculo vamos a hacer sobreescritura de este comportamiento distancia para repasar lo que vimos el día lunes, ¿verdad? Y aquí, bueno, estas no son sobreescrituras porque no respetan la misma firma, ¿verdad? Estos serían sobrecargas dentro de aquí mismo de la misma clase. Entonces vamos a sobreescribir ese comportamiento de distancia aquí en el círculo. Es double. Uy, distancia, perdón. ¿Sí? El override. Ya, vamos que el override, recuerden que el override no es lo que hace la sobreescritura. ¿Qué es lo que hace la sobreescritura? Volver a poner la misma firma. Cuidado, en el examen o en una lección te ponen el método y tú dices, ay, no hay sobreescritura porque no hay override. No. Override es simplemente una forma de ayudar al compilador, nada más. Yo ahí ya tengo sobreescritura, sin necesidad de poner override. La override es nada más una buena práctica, un notation para ayudar al compilador a que él detecte que esto efectivamente es un método sobrescrito. Pero no es el override lo que habilita la sobreescritura, es volver a poner la misma firma de la función con implementación. Eso es sobreescritura. Bien, aquí en el círculo vamos a implementar que ese comportamiento de distancia es 2 veces el radio, o sea, en otras palabras, el diámetro. Entonces, en la superclase, distancia es la distancia del origen al punto donde está la figura, y en la subclase de círculo, distancia es el diámetro. Bien, entonces vámonos al main. Voy a crear aquí una figura, primero polimórfica, y voy a decir new círculo, y el constructor de círculo recibe en dónde va a estar la figura, en qué punto XY, y en este caso el radio. Bien, entonces para recordar los conceptos, si aquí llamamos, primero, aquí puedo invocar a f punto distancia, ¿sí o no? ¿Puedo invocar o no el comportamiento de distancia? Sí lo puedo invocar. Recuerden que tener en el stack, porque esto está en el stack, y esto está en el heap. Recuerden que tener en el stack un tipo de dato figura, lo único que me dice es que yo puedo tener acceso a los comportamientos que están definidos en figura. ¿Cuáles son los comportamientos que están definidos en figura? getX, setX, getY, secy, distancia, perímetro, porque también está definido, y el toString. Y además los de la clase Object, porque eso siempre toda clase los va a tener. ¿Ya? Entonces sí puedo acceder a distancia. ¿Ya? Eso es lo que hace esta parte. La parte de aquí me dice que esto está en el stack y esto me va a decir a qué comportamientos puedo acceder. O sea, aquí F no podría acceder, ¿a qué comportamientos no podría acceder F? Set radio, get radio.
Así es, SetRadio, GetRadio no podría acceder. Muy bien. Entonces la pregunta es, para recordando, ¿qué se invocaría aquí? Se invocaría la distancia del origen al punto, que esa es la implementación de distancia aquí en la clase figura, o se invocaría al diámetro del círculo. Diámetro. Diámetro. Al diámetro, correcto. Recuerden que, no, ¿verdad? Lo que tengo en el heap predomina en lo que voy a invocar en este método. O sea, si en el heap tengo un círculo, se va a invocar en este caso el círculo. Entonces son dos cosas que revisar. Primero, ¿qué tengo en el stack y a qué puedo acceder, a qué comportamientos? Y ya en la ejecución del comportamiento como tal, revisar lo que tengo en el heap. Esa es la clave. Ya, entonces, efectivamente, aquí se va a llamar al diámetro. Profe, una pregunta. Sí. En la superclase para los atributos, o los valores, se ponía protected, ¿no? Pero solo en la superclase nomás. Solo en la superclase, así es. Si círculo va a ser una superclase de alguien más, entonces ahí círculo también tendría que tener los protected al radio. Para que Profe, lo pero pueda si círculo acceder. tiene otra clase ya. Pero esa subclase de círculo, el superclase de esa subclase, ¿cuál sería? ¿Círculo o Círculo. figura? La inmediata sería círculo. Entonces el círculo también se pondría protected. Digo. Círculo también se pondría protected si esto va a ser una superclase de alguien más. Como por ejemplo, habíamos creado ese día círculo 2D. Ah, ya es que ahí no había puesto protected, lo había dejado como private. Entonces me confundí. Sí, si yo lo dejo como private, lo que va a ocurrir es que la subclase no va a poder acceder al radio. Poniéndolo protected ya va a poder acceder al radio. Al atributo radio. Acá listo. Profe. Sí. Una pregunta, es que no me come claro en otra clase. ¿Por qué haríamos lo de o sea, establecerlo como figura, pero inicializarlo como círculo? ¿Cuál era la utilidad para hacer eso? ¿De cuál? En el main. En el main. Lo de polimorfismo. Polimorfismo. Esto es una inicialización polimórfica. Claro, es la inicialización polimórfica, a eso me refiero. ¿Se hace eso? Pues bueno, primero ahorita este ejercicio es simplemente para determinar el concepto, pero la utilidad del polimorfismo está en que, por ejemplo, te dije que podríamos crear una lista de figuras y en esa lista de figuras vamos guardando círculo, un cuadrado, un rectángulo, podemos guardar diferentes subclases. Sí, pero efectivamente esta inicialización es solo, digámoslo así, conceptual, para que tú entiendas el concepto. Para que yo entienda qué es lo que va a imprimirse. Así es, qué es lo que va a invocarse. Usualmente, si quieres crear un círculo y no necesitas como que esa forma por ninguna... Porque o sea, si no tienes ningún motivo, lo crearías como un nuevo círculo, ¿verdad? Como círculo C igual new círculo, tal cual como lo hemos hecho. Sino que hacemos estas inicializaciones para que tú entiendas el polimorfismo. Por eso hacemos estas inicializaciones, para entender el concepto. Bien, entonces, recapitulando, habíamos visto también que los métodos estáticos no se heredan, ¿verdad? Los métodos estáticos no se heredan, pero sin embargo te voy a explicar algo del concepto porque también te podrían eso preguntar en un examen. Por ejemplo, vamos a definir un método estático en figura. Vamos por aquí a definir un método estático. Hoy vamos a llamarle método. Esto que te voy a enseñar solo ocurre con los estáticos, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí un system.out.println y vamos a decir que se imprima método estático de figura, de la clase figura. ¿Ya? Entonces este método estático, recuerden, no es un método de instancia, es decir, esto le pertenece a la clase figura, no le pertenece a las instancias, y esto de aquí no se hereda, esto de aquí no lo va a heredar círculo, los métodos estáticos no se heredan. Sin embargo, círculo, al ser una clase, como cualquier otra clase, podría crear también un método estático con este nombre. Y le vamos a poner aquí que esto imprima método estático de círculo. Aquí mucho ojo, en los métodos estáticos, chicos, no hay sobrescritura. O sea, cuidado, te preguntan si esto es sobrescritura. No,
En los métodos estáticos no hay sobreescritura y la respuesta es muy fácil. ¿Por qué no hay sobreescritura? Porque los métodos estáticos no se heredan. Lo que yo estoy aquí haciendo es crear un método estático que le pertenece al círculo que tiene el nombre método. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso. Los métodos estáticos no se heredan. Los métodos estáticos no se sobrescriben porque no se heredan. Recuerda que los métodos estáticos le pertenecen a la clase. Entonces, aquí es como que yo tenga nada más figura.método y tenga círculo.método, que es totalmente válido. No es que haya aquí sobreescritura. ¿Ya? Sin embargo, te podrían preguntar a ti por concepto, ¿verdad? Vamos a borrar aquí este print, que no es algo correcto hacer esto, sino nada más por concepto. ¿Qué pasaría si yo llamo a método? Nef. El NetBeans te va a advertir y te va a decir, oye, un momento, estás llamando a un método estático mediante una instancia. No es correcto, el NetBeans ya te advierte. ¿Ya? Pero sin embargo, el programa sí lo permite hacer. ¿Ya? Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuál ustedes creen que se invoca? ¿El método que está en figura o el método que está en círculo? Yo les digo después la respuesta, pero ¿cuál ustedes creen que el de círculo, ¿no? ¿Verdad? Porque eso es lo que está en el... Bueno, eso ocurriría si es que los métodos estáticos se heredan y este método fuera una sobreescritura. Pero los métodos estáticos no se heredan, no se sobrescriben. Entonces, esa es la figura. Así es. Entonces, este método estático, al ser invocado por un objeto figura, ¿verdad? Es como que lo estuviera llamando con la clase figura. Pero solo con los métodos estáticos ocurre eso. Solo con los métodos estáticos. O sea, método está en figura como estático, ¿no? Sí, método está en figura como estático. Veámoslo acá. También está en círculo como estático. Y también está en círculo como estático. Son independientes. El de aquí le pertenece a figura y el de acá le pertenece a círculo. No hay sobreescritura. Recuerden eso. En los métodos estáticos no hay sobreescritura porque no se heredan. No se heredan. Entonces, como no se heredan, no es que se va a llamar al que está en el heap. Porque en el heap tengo ahorita un círculo, ¿no? ¿Verdad? En el heap tengo un círculo. Sino que más bien Java lo que va a hacer es que como esto no le pertenece a una sobreescritura, no es una sobreescritura como tal, es lo que va a decir, esta f de qué tipo de dato es, esta f es de tipo de dato figura, entonces es como que estuvieras invocándolo así, figura.método. O sea, aquí para llamar a los estáticos, recuerda que los estáticos los llamamos con el nombre de la clase, lo correcto sería hacer esto, y entonces tú fácilmente dices, ya, el que se está llamando es de figura. Pero como el programa sí te permite hacer esto, llamarlo mediante una instancia, pero vuelvo y repito que no es correcto, solamente es para fines teóricos. No es correcto que llames a un método estático mediante una instancia, sino para fines teóricos. Java lo que está haciendo aquí es que solamente va a revisar qué tipo de dato es f, es el tipo de dato figura, ya. Entonces aquí es como que lo estuvieras llamando así, figura.método. ¿Ok? Entonces aquí el que va a salir es, en este caso, profesor, una pequeña pregunta. Sí. Si quisiéramos crear un método que se llame, sacar área, porque creo que sí lo hicimos, entonces ahí tendríamos dos maneras de hacerlo para cada figura, hacerlo estático o sobreescribirlo, ¿verdad? Para el área sería lo correcto declararlo como abstracto en la figura. De tal manera que están obligados, todas las figuras que sobrescriban van a estar obligados a sobrescribir área. Esto sería lo correcto, declararlo como abstracto al área, porque la figura, como solo hemos definido su punto X y Y, no tiene área, y entonces al definirlo como abstracto, obligamos al cuadrado, obligamos al rectángulo y obligamos al círculo a implementar el área, a sobrescribirla. Eso sería lo correcto. No sería lo correcto ponerlo como estático.
Lo correcto sería aquí ponerlo como abstracto. Y que cada una de las subclases esté obligada ahora a implementar el área. El área para el círculo, el área para el cuadrado y el área para el rectángulo. Claro, ¿cuál sería el punto sobre eso? Claro, no habría sentido ponerlo estático. Profesor. Y en el ejemplo del main, ¿qué pasaría si yo quiero imprimir lo de círculo? Lo de círculo, ya, muy bien. Entonces justamente ahí vamos al otro lado. Si yo quisiera imprimir el de círculo, tendría que hacer downcasting. ¿Por qué te acepta como que sacar el método, o sea, sacar como uno estático a partir de una instancia? El lenguaje lo permite. El lenguaje lo permite, pero no es buena práctica. O sea, no se debería hacer, ¿verdad? No se debería hacer. Por eso digo, es solamente para fines didácticos, de explicar qué ocurre con los estáticos, pero no se debería utilizar de esta forma. Entonces este no debería ser Si un en el problema. examen nos pusieran llamar un método estático por una instancia, estaría bien. O sea, podríamos estar bien o está mal. O sea, como el programa sí te lo va a permitir ejecutar, por eso es que te lo explico ahorita, para que ya tú sepas qué responder si lo llegan a poner. Ok. Ya, entonces aquí, respondiendo a la pregunta del estudiante, lo que podríamos hacer aquí es un downcasting y ya no invocarlo con F, porque F es de tipo figura, sino aquí invocarlo con C. Miren que dicen un downcasting. Y miren que el downcasting es un casting. ¿Pero por qué se llama down? Porque voy desde una superclase a una subclase. Algo muy parecido a lo que hacíamos en las conversiones entre tipos de datos numéricos. Cuando iba de una mayor a una menor, tenía que usar casting. Entonces aquí es lo mismo. Si quiero ir de una superclase a una subclase, tengo que utilizar casting. Y ese casting se llama downcasting, conceptualmente. Entonces aquí se llamaría la de círculo. ¿Por qué se llamaría la de círculo? Porque lo que hace es revisar esta C. ¿De qué tipo de datos es esta C? Ah, es de tipo círculo. Entonces aquí es como que estuvieras invocándolo así. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Muy bien. Y en el taller de hoy también tienen por ahí unos enunciados que hablan del upcasting, o sea, casting hacia arriba. Ya. Entonces voy a explicar qué es eso del upcasting. Bueno, antes de ir allá, ¿alguna pregunta sobre los estáticos? ¿Estamos claros con los estáticos? Yo iba a preguntar sobre el upcasting. Ya, veamos el upcasting. Este es downcasting, ¿no? Ya, veamos cómo es upcasting. Upcasting sería esto de aquí. Voy a dejar ahí el downcasting. Perdón. Ya. Upcasting sería cuando voy de una subclase a una superclase. Igual como lo hacía en las primitivas, cuando iba de una menor a una mayor, teníamos que poner casting, no teníamos que poner casting, ¿no? ¿Verdad? Igual acá en Java, si voy de una subclase a una superclase, lo único que tengo que utilizar es la asignación. Ya justamente se iba a preguntar con la realidad. Tiene sentido. Y esto se llama upcasting. Pero ojo, ¿qué estoy haciendo ahí, chicos? Primero, lo que estoy creando en el stack es una variable de tipo figura que referencia al mismo espacio de memoria de C1. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estaría haciendo es prácticamente, como lo dijeron en la clase pasada, que me gustó ese término, es restringir nada más lo que puede hacer figura F1. O sea, solamente va a poder llamar a los comportamientos que están definidos en figura. Nada más. Todo lo que está definido en figura. Distancia, getX, getY, perímetro, segx, sedy. Pero no puedo hacer getradio, secradio. Para hacer getradio y secradio tengo que utilizar la variable de tipo círculo.
Ese sí puede hacer getRadio y secRadio. Pero sin embargo, a esto de aquí se lo conoce como upcasting. O sea, estoy llevándolo de una subclase a una superclase. ¿Qué utilidad tiene eso? Y ustedes me dirían, ¿qué utilidad tiene eso? Bueno, de igual manera, les pongo el ejemplo de la lista. Si nosotros tenemos una lista de figuras, ojo, la lista es de figuras. No es de círculo, no es de cuadrado, no es de rectángulo. Es una lista polimórfica. ¿Ya? Entonces, cada casillero de esta lista es de tipo figura. Entonces, el momento en que yo digo figura.add, perdón, figuras, pongámosle en plural esta lista, figuras, para no confundirnos, figuras. El momento que digo figuras.add C1, miren, estoy guardando un círculo en un casillero de tipo figura. O sea, prácticamente estoy haciendo esto. Estoy haciendo aquí upcasting. Cuando guardo un círculo, en esta lista, estoy pasándole memoria de tipo círculo a un casillero que es de tipo figura. Le estoy pasando memoria de un círculo a un casillero que es de tipo figura. O sea, aquí estaría haciendo upcasting prácticamente. Cada vez que guardo una figura, guardo un círculo, guardo un cuadrado, guardo un rectángulo, como lo estoy asignando a un casillero de tipo figura, estoy haciendo un upcasting prácticamente. Y eso ya es implícito. Eso ya es implícito. No tengo que yo aquí ponerle entre paréntesis el tipo de datos. No, 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 no. Por eso ya no necesito yo especificar ahí. Entonces, cada vez que me digan upcasting, ¿verdad? Me están diciendo esto nada más. Crea una variable de la superclase y asígnale la dirección de memoria de tu subclase. Eso es upcasting. Profe, es Profesor, parecido a lo de... esa línea de código es lo mismo que te digas figura F igual new círculo, y eso hay, ¿no? Ajá, es lo mismo que diría lo de acá, así es. Es lo mismo que diría lo de acá, correcto. Sin tener una variable intermedia. Sí, Eso es preguntas. parecido a lo de la clase wrapper. Las clases Grapper. Parecido. No, no. O sea, porque Bueno, para agregarlo, lo convierte. pero es diferente porque ahí no hay, el tema era que las clases Grapper existieron para guardar los primitivos. Ahí no hay una herencia como entre el primitivo y la Grapper. No hay una herencia, así que no es exactamente el mismo concepto. Las Grapper surgieron para poder guardar ahí los primitivos, pero no es que hay una herencia, más bien ahí hay es una envoltura, una clase que envuelve un primitivo. Aquí, entre la figura y el círculo, sí hay una herencia, hay un extens. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya? A ver, entonces veamos unos ejercicios de color de respuesta correcta. Tema de examen, 20 puntos. Observe las clases a continuación. Tenemos una clase padre. Método M1, estático. M2, método de instancia. M3, método de instancia. Una clase que se llama hijo que hereda de padre. Un M1 estático, un M2 de instancia y un M2 de instancia. ¿Verdad? Y esto de aquí, pregunto a ustedes, ¿hay sobreescritura o no hay sobreescritura? ¿Hay algún método Ahí, que está... ahí sí. Sí, Hay hay. sobreescritura. ¿Cuál método se está Solo sobreescribiendo en la clase? el M2 nomás. M2, correcto. M2 vacío. Correcto. M2. ¿Y cómo sé que es sobreescritura? Porque tiene la misma firma. Eso es lo que habilita la sobreescritura. No vayan a decir, ay, es que no está el override, profe, ahí no hay sobreescritura. No, ahí hay sobreescritura. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuál sería la salida a ejecutar la siguiente sentencia? Padre obj1 igual new hijo, inicialización polimórfica. En el stack tengo padre y en el heap tengo hijo. Llamamos a objeto 1.m1. ¿A cuál se llama? La de padre. El método de la clase padre.
Así es, porque es estático, ¿no? Muy bien. Correcto. Entonces saldría esto como respuesta, de padre M1. Bien, vamos al siguiente. Inicialización polimórfica se llama AM2. Profe, pero M1 también está en hijo, no salía el de hijo. En la M2 primera vacío pregunta. sale, No, no Ah, es no, el de porque es hijo, estático, ¿no? Así es estático. Sí, sale tienes de hijo en la segunda, profe. En la M2 segunda, de hijo ¿cuál M2. sale? M2. De hijo De hijo M2. M2 por la M2. sobreescritura. Por la sobreescritura, muy bien. Y siempre revisar lo que tengo en el stack y lo que tengo en el heap, ¿no? Bien. ¿Cuál es la salida de ejecutar la siguiente sentencia? Padre, OBJ, new hijo, OBJ, M2, enviándole como argumento un string hola. Sale M2. De M2 de hijo. De Les hijo vuelvo a presentar las M2. clases. ¿Qué se hacía? Aquí está, miren. Objeto Así que 1 M2. Hola, ya para sí. no estar bajando y subiendo, les voy a poner acá. El de hijo extens. Ujú, es el Sale M2. hola y luego de hijo. De hijo, sí. El de hijo, profe. Pero primero sale hola. Sí, hola, Ah, no, solo hola sale hola. de Sale hola. hijo. Sale hola, no me he dado cuenta que sale solo hola. ¿Sale No, hola? pero también más abajo sale de hijo. Ah, en serio, no lo veo ahí. Sí. Profesor, Ajá, está más dice abajito. hola y de hijo de M2. Ujú. Bueno, reprobados. No sale eso. Ah, es el objeto. No, güey. Reprobados. ¿Por qué? No revisa nada porque dice void, ¿no? No, a ver, ¿por qué? Vamos a ver. ¿Qué tengo en el stack? En el stack tengo un objeto padre. Así es, en el stack tengo un objeto padre, entonces solo puedo acceder a la M1, que no recibe nada, a la M2, que no recibe nada, y a la M3, que no recibe nada. Sale error, entonces. Exacto, sale error. Okay, pose. La M2 que recibe string no está accesible para objetos de tipo padre. Chucha, qué harto, Pudiera acceder a M2 hola si hiciera ¿qué? ¿Qué cambio tendría que hacer para que sí me salga el de acá abajo, el M2 que recibe string? Tendría que hacer o bien downcasting, perdón, hijo. Tendría que hacer downcasting y haciendo downcasting con ese nuevo objeto ya puedo acceder al M2 que recibe string. Correcto, es cierto. Es cierto, ya ven, cuidado, caen en estas preguntas que son con lo de la respuesta correcta. Uno se Por embala. eso insisto Si en yo los hubiera, consejos. si yo hubiera hecho que le reciba un string, no hubiera salido error, ¿verdad? ¿O no? Si yo hubieras le creado hubiese padre. hecho, ¿a dónde? ¿A dónde? Si hubieras puesto esa firma en padre, si hubieras creado como que la firma en Si padre, esta firma estuviera en Ajá, padre, ahí sí, entonces sí se invocaba a hubieras la de creado acá la abajo. merenga dentro, sí. Recuerden, no se olviden, revisar lo que tienen en el stack, porque el stack les dice a qué sí pueden acceder. Y ya cuando es la ejecución del comportamiento, ahí sí vayan a ver lo que hay en el heap. Cierto. Ya, vamos, profe, vamos. Vamos. Ya ahí perdían ya puntos. Por estar respondiendo y no pensar. A ver, vamos a la otra. Es la tercera nos quedamos, ¿no? Y la de acá, ¿cuál es la salida de esta de aquí? La 4. Pongámosla acá arriba para no tener que estar que baja y sube. Y a ver ahí. Para acceder a eso, porque no está como que package. Está con el acceso default. Está con el acceso default. Por eso está como que... sí, claro. O sea, eso es paquete, ¿verdad? Sí, aquí no nos dicen nada de en dónde está el main. Así que podemos asumir que está en el main en el mismo paquete. Podemos asumir eso. Sí, no nos dice dónde está el main. O sea, podemos asumir lo que sea, entonces. Ya que No, ahí tendría que yo aclarárselo el día del examen. Claro. Me imagino que este examen lo tenían que aclarar porque si el main estaba en otro paquete ya no se podía acceder. En tal caso, ¿qué saldría ahí? Objeto.m3. Si está en un paquete de padre M3. De padre M3. De padre M3, correcto. De padre M3, así es. Está en el mismo paquete de padre M3. Muy bien, ahora sí, entonces vámonos. ¿Por qué sale de padre M3? No entendí. ¿Por qué sale padre M3?
Porque M3 está definido acá en el padre y no está sobrescrito. No está sobrescrito. No está sobrescrito. Pero no es que, o sea, como padre en la superclase en ese caso, no sería que si cogen las funciones de padre y si están iguales en las de hijo, entonces se ejecutan solo las de hijo. Pero no está M3 en la hijo. Dese cuenta que no está sobrescrita. M3 no está sobrescrita en la hijo. Entonces se ejecuta solo las de padre nomás. Claro. Si no están las de hijo. Oh, ya, gracias. Si no sobrescribe, se ejecuta lo que está en padre. Y Si no se sobrescribe, se ejecuta lo que está en padre, así es. Solo se puede ejecutar las funciones que están en padre igual. Exactamente. Ok, listo. Es súper confuso, en verdad. Bien, vamos al taller. Vámonos a Zoom. No. Un taller donde coloree la respuesta correcta. Así que no se va a demorar horas de horas así. En los talleres no puedo pensar, solo tengo que poner lo que más rápido se me venga a la cabeza y ponerlo. Vamos a Zoom. A ver, aquí les paso New Conversation. Tarac, tarac. Vámonos a Zoom. Dejemos Teams y vámonos a Zoom.